Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos un día más en el canal de Tarifa Fan y en esta ocasión vamos a hablar de un sector que a mi juicio es espectacular. Posee unas características que son singulares, pues son monopolios o oligopolios que tienen un bajo riesgo y que además han tenido retornos impresionantes en la historia. En primer lugar, voy a comentar el disclaimer. Todas las opiniones que vamos a vertir a lo largo de esta argumentación no son en ningún caso consejo de inversión. No somos un servicio de asesoramiento profesional, sino que únicamente hacemos esto con carácter meramente educativo y está basado en nuestra propia opinión acerca de las compañías o de los sectores que vamos a nombrar. En definitiva, vamos a hablar en esta ocasión de un sector muy interesante que es el sector de los exchanges. Las distintas bolsas del mundo como el S&P, el Nasdaq, el IBEX, en definitiva, pues todas las bolsas que se desarrollan a lo largo y ancho del mundo, pues son operadas por empresas privadas. Y estas empresas, como vamos a ver, pues han tenido unos retornos impresionantes a lo largo del tiempo. Son empresas con poca necesidad de reinversión, que obtienen flujo de caja recurrente y que además están expuestos al crecimiento empresarial y al crecimiento exponencial de las operaciones a lo largo del tiempo en los distintos países, aunque como veremos no todas ellas tienen las mismas características. En primer lugar, me gustaría comentar brevemente un concepto que me parece muy importante. En ocasiones, pues el ojo poco crítico indica que empresas como Hermes, Louis Vuitton, el Nasdaq o Costco o otras empresas conocidas de este estilo, pues cotizan muy caras. Decimos que son múltiplos de valoración a veces poco razonables y que anticipan unos crecimientos a futuro que no se van a materializar. Sin embargo, a mi juicio, una característica de todas estas empresas que he estado comentando, pues tiene que ver con la duración y con la permanencia de las empresas en el tiempo. Como vemos en este gráfico que hemos obtenido de Statista, la vida media dentro del SP de una compañía en la actualidad tan solo alcanza los 17 años. Estamos en una parte baja dentro de esta medida de ponderación. Pues anteriormente, en los años 80 y 90, hemos estado con unas métricas superiores a 30 años de vida. Es decir, cada vez las empresas parece que duran menos, o bien estamos ante un ciclo, es algo que tenemos que atestiguar cuando veamos el comportamiento futuro. Pero lo que está claro es que a veces es imposible de anticipar cuánto tiempo va a durar una compañía, y observando algunas compañías que poseen unas características, ya sea por su marca, por su forma de operar y demás, que anticipan una duración muy larga en el tiempo, pues estaríamos eliminando una parte de este riesgo. Y yo creo que ahí reside en parte el valor que el mercado otorga a empresas que anticipan una gran duración, como puede ser, por ejemplo, Waste Management. Esta empresa que gestiona residuos en Estados Unidos posee también unas características monopolísticas que muy difícilmente pueden ser destruidas por las distintas veleidades que se producen en el mercado. Con Costco ocurre lo mismo. Si bien ahora cotiza a unas métricas que reconozco que son muy elevadas, creo que el mercado anticipa que el modelo de negocio es superior al de otros supermercados, y por ende va a tener una duración elevada que va a captar el movimiento propio de la inflación, de las mejoras en los mercados y demás a largo plazo. Si bien el crecimiento no justificaría esta valoración, si miramos muy a largo plazo, pues estas compañías tal vez tengan un horizonte más favorable que otras que podrían desaparecer o podrían aminorar su desempeño en distintas circunstancias económicas o ante la aparición de disrupciones que pudieran modificar la efectividad de su modelo de negocio. Estoy pensando, por ejemplo, en empresas que tienen un monopolio actualmente como Alphabet en el buscador,
y que sin embargo no sabemos a ciencia cierta si este monopolio se va a mantener a lo largo del tiempo o bien va a decaer por distintas disrupciones que se pueden producir en el mercado tecnológico. Es decir, hasta cierto punto las empresas no tecnológicas y aquellas que no están expuestas a una gran disrupción, que tienen bien una marca muy sólida o bien unos servicios que poseen una calidad superior demostrada a lo largo del tiempo, podrían ser valoradas de forma más generosa por el mercado. Esto es algo que estamos observando y que tal vez sea razonable. Y yo lo que estipulo es que este tipo de empresas, las empresas relacionadas con los exchanges, las que gestionan los exchanges de los distintos países, son ejemplos de monopolios u oligopolios que poseen una calidad superior y que por ende deben tener una valoración por encima de la media del mercado. En este mapa que he estado diseñando observamos distintos exchanges que operan las bolsas del mundo. Tenemos el Euronext, que opera bolsas como la de Francia, Holanda, Bélgica e Italia, el TMX en Canadá, el Nasdaq y el NYSE en Estados Unidos. Habría que agregar también el OTC Markets, que aunque no opera listed stocks, pero también opera mercados digamos extrabursátiles. Tenemos a la bolsa de Varsovia, que operaría por el mercado de valores de Polonia, el London Stock Exchange en Reino Unido, bueno, en definitiva todos los que estáis viendo. ¿Qué me parece interesante de este tipo de compañías? Que se tratan de oligopolios geográficos. A mi juicio, el más alto riesgo, o el riesgo más elevado que poseen estas compañías están relacionados más bien con el riesgo país. Esto es, si por ejemplo uno de estos países entra en una guerra y la actividad empresarial y comercial de empresas del país y empresas extranjeras pues decayera de manera dramática, este tipo de empresas se verían afectadas de manera negativa, evidentemente. Cuando los ciclos económicos también son negativos para las compañías del país, pues también se verán afectados. Sin embargo, a nivel de riesgos de desaparición o de destrucción del negocio, prácticamente este riesgo se reduce a cero. No tenemos experiencias históricas de que países hayan demolido de manera consciente sus propios exchanges. Las bolsas de los países son instrumentos muy importantes para canalizar y para generar nuevas riquezas. Pues como sabemos, la marcha del país depende en parte pues del capital y el trabajo. Y el capital pues encuentra su asilo o su seno principal en estas bolsas y mercados que canalizan pues el levantamiento de capital por parte de las empresas o de las más grandes empresas del país. Posteriormente vamos a ver algunos elementos interesantes de este tipo de análisis, y es que yo veo varias formas de exponerme a este tipo de índices. Por una parte veo índices más estables, con un crecimiento secular, podemos decir, con un riesgo inferior, pero también con unos múltiplos más exigentes. Y estaríamos hablando pues del Nasdaq, el NYSE, el TMX de Canadá o incluso el ASX de Australia. Estas compañías cotizan a múltiplos bastante exigentes, han demostrado buenos retornos a lo largo del tiempo y pienso que son países con un riesgo más bien reducido. No obstante, en general, cualquier país que pertenezca a la OTAN, teniendo en cuenta que el riesgo país es una parte muy relevante y que las guerras serían una parte fundamental de este riesgo país, creo que los países que pertenecen a la OTAN están de manera natural más protegidos que otros países frente a las distintas veleidades que pudieran producirse. También es cierto que la bolsa de Hong Kong considero que está muy protegida porque también forma parte del otro conglomerado geopolítico encabezado por China y es una parte fundamental de la captación de capital de China. Por tanto, el país chino no va a dejar nunca
que se destruya o que se descapitalice de una forma dramática este tipo de instrumentos para captar capital. Incluso en la actualidad, cuando la bolsa de Hong Kong está sufriendo bastante, se están implementando medidas para que no cese, digamos, esta actividad y entren nuevos flujos de capital a la bolsa. Otra forma de exponerse a este tipo de compañías sería apostar por empresas más pequeñas en países que están todavía en una fase de crecimiento, como puede ser, a mi juicio, la bolsa de Varsovia. El índice de Polonia está creciendo bastante en los últimos tiempos. Además, la economía polaca es la que más crece de Europa desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, bueno, es un país colindante con la guerra de Ucrania, más cercano a Rusia. Es un país también, pues bueno, que le queda un largo trayecto todavía por recorrer con respecto a economías más asentadas, como puede ser la alemana o la economía de Reino Unido. Sin embargo, esto podría reflejarse potencialmente en los flujos de capital que entran en la bolsa y, por tanto, tener una influencia notable sobre el rendimiento de esta compañía, del exchange de la bolsa polaca, de la bolsa de Varsovia. Esto lo vamos a ver a continuación, cuáles son los factores que incidirían en el desempeño de este tipo de compañías. Y aquí lo vemos. ¿Cuáles son las formas que tienen de ganar dinero estas compañías? Es decir, estas compañías ofrecen a distintas empresas que levanten capital dentro de la bolsa de un país concreto. Y por tanto, a los participantes de mercado, es decir, a las empresas que hacen una IPO y deciden participar en el mercado, o otras operaciones corporativas relacionadas, o bien que participan a largo plazo en la bolsa una vez realizada la IPO, pues se le cobran una serie de comisiones y una serie de cargos por esta participación en la estructura de mercado que está gestionada por el exchange. En segundo lugar, tendríamos una serie de pagos que se cargan a los participantes de mercado. Perdón, antes me confundí, antes quería decir empresas, son las empresas que participan del índice. Los participantes de mercado pues serían principalmente los brokers, aunque bueno, también los market makers y otros actores de mercado que garantizan la liquidez o que participan del mercado como mayoristas de las distintas operaciones que se realizan en el mismo. Es decir, los brokers en los que nosotros realizamos nuestras operaciones como Interactive Broker, pues son los participantes de mercado con nuestra toma de decisiones, y son los que en definitiva pues abonan estas comisiones por participar en las operaciones a estas empresas, a estos exchanges. Y por último tenemos los datos de mercado. Estas compañías de exchange poseen una información en tiempo real y privilegiada de los movimientos que se realizan en el mercado, de las estadísticas relacionadas con la liquidez, con el precio, poseen un histórico de datos, información en tiempo real y retrasada, que en definitiva pues tiene unos cargos sobre todo para los brokers, para los perfiles profesionales que pretenden un acceso instantáneo a estos datos, aunque también para particulares que pretendan acceder a una serie de datos específicos. Estas serían, por tanto, las líneas de negocio que prevalecen en los distintos exchanges. Ahora vamos a ver algunas de las características que a mi juicio son innatas en este tipo de negocios, son permanentes. Tendríamos en primer lugar la duración, que yo estipulo que es una duración indefinida. Hay un riesgo de valor terminal muy leve. Como he indicado anteriormente, no es sensato para un país intentar acabar con este tipo de oligopolios o monopolios, pues va en detrimento del funcionamiento de su propia economía. Por tanto, ¿cuál podría ser el riesgo? Porque entrar a competir en un mercado en el que las referencias ya están claras, los operadores del mercado saben a dónde acudir,
me refiero tanto a los brokers como a los market makers y demás, no tienen incentivos para acudir a un nuevo mercado si es que este mercado se abre. El prestigio, la calidad demostrada y los flujos de capital se encuentran localizados pues en España en el IBEX, en Estados Unidos en el Nasdaq y en el S&P, etcétera, etcétera, etcétera. El único riesgo, por tanto, sería más bien un riesgo de país, un riesgo relacionado con que se produzca una decadencia del país a nivel económico que afectaría a estos flujos de capital y que, por tanto, como punto de peaje, que sería el exchange en este caso, pues las cantidades que pasarían por este punto de peaje serían inferiores. Se quedarían con una parte inferior del pastel porque el pastel también se estaría reduciendo. O bien estaría también el riesgo de país a nivel de conflictos armados y demás, lo cual sería incluso más delicado, si cabe. Pero, como he indicado, pues hay que entender un poco la estructura geopolítica del mundo y que hay ahora mismo una capacidad de disuasión bastante elevada en el bloque occidental, digamos, en el bloque de Estados Unidos, Europa, etcétera, de la OTAN, y por otra parte el bloque asiático, cuya mayor protección o mayor nivel de protección se puede observar en China y con ello en Hong Kong, que es la bolsa que utiliza para captar capital extranjero. En segundo lugar, tenemos márgenes elevadísimos. Posteriormente vamos a constatar qué niveles alcanzan estos márgenes, pero adelanto que estamos ante un negocio de los que me gustan. Un negocio que tiene unos costes medios decrecientes, porque el coste marginal es decreciente, los gastos fijos son muy pocos y los gastos variables no crecen demasiado cuando un nuevo cliente o una nueva unidad de actividad se inserta en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Si los particulares o las empresas, los participantes de mercado en definitiva, hacen más operaciones con opciones, la empresa o el exchange no necesita contratar en la misma proporción a nuevo personal para que se lleven a cabo estas operaciones. Es decir, se trata de un negocio que posee una parte de suscripción, sobre todo relacionado con la información, que no acarrea nuevos costes si se unen más empresas o particulares a esta red, y las propias operaciones de mercado tampoco generan unos grandes costes variables, y todo ello es una palanca para que los costes marginales se vayan reduciendo y por tanto los márgenes operativos vayan elevándose a lo largo del tiempo. Por otra parte, en tercer lugar, que debemos indicar que son empresas que poseen muy poca necesidad de reinversión. Si bien es cierto que para este tipo de compañías es muy difícil crecer de manera endógena, dependen de las características de la propia economía del país, de los flujos de capital extranjero y demás, por una parte, por otra parte, de los niveles de precios que establecen y del crecimiento de los precios, pero no pueden realizar una política de reinversión como la que haría McDonald's, abriendo nuevas sucursales, por ejemplo, nuevos restaurantes, o como la que haría una empresa como Ulta Beauty o Nike, que abre nuevas tiendas, amplía sus operaciones, invierte en marketing y mejora sus rendimientos. En este caso, ese tipo de reinversión no existiría. Tenemos lo que tenemos el exchange de un país y las principales palancas de crecimiento son exógenas, si bien el crecimiento de los precios y las mejoras de eficiencia del exchange podrían también repercutir positivamente. ¿Qué ocurre con esta necesidad reducida de reinversión? Que tenemos unos flujos de caja recurrentes que pueden ser repartidos al accionista. Como sabemos, hay distintas formas de repartir dinero al accionista. Una sería repagar deuda, la mayoría de estos negocios ya no tienen deuda. Otra sería reinvertir en el propio negocio, que como hemos dicho no existe esa necesidad. Otra sería realizar M&A. Esto es una opción que están llevando a cabo algunas de estas compañías, están adquiriendo negocios relacionados, pero tampoco suelen ser cantidades de capital tan elevadas como el que van generando. Pues recuerdo recientemente la adquisición de Edgar Online por parte de Over the Counter Markets, OTC Markets, que analicé en un vídeo recientemente,
Y bueno, todas estas compañías pues suelen realizar algún proceso de M&A, si bien suelen ser compañías mucho más pequeñas que el propio negocio del exchange. También tendríamos el pago de dividendos, que es una estrategia que están siguiendo muchas de estas compañías. Algunas tienen un dividendo ya con una yield muy elevada, como la Bolsa de Varsovia, otras un yield bastante pequeño pero creciente, como el propio Nasdaq. Y después tenemos la recompra de acciones. Una forma de generar valor a largo plazo es recomprar las propias acciones de la compañía. Si reducimos el pastel, el número de acciones que poseamos de ese pastel pues crece en importancia. Y eso es lo que hacen compañías para otorgar este valor a los accionistas. Además, como he comentado en otras ocasiones, pues a nivel de impositivo suele ser más eficiente la recompra de acciones, a menos que las valoraciones sean desorbitadas, porque los dividendos pues tienen un coste en forma de impuestos para la persona que los recibe normalmente, además de poseer un riesgo de reinversión, porque estos flujos de capital debe reinvertirlo en la misma o en otras empresas, generando nuevamente impuestos a largo plazo. En cuarto lugar tendríamos la ciclicidad. Sí que estamos ante un negocio expuesto a las condiciones económicas del país de que se trate y por tanto está expuesto a los ciclos bursátiles, especialmente al ánimo bursátil, a los bull markets en el sentido positivo, porque cuando hay bastante euforia en los mercados se realizan más operaciones, por tanto una de las líneas de negocio que depende de las operaciones del mercado suele crecer bastante. Asimismo, el número de IPOs, SPAC y otras formas de unirse al mercado bursátil pues crece exponencialmente. Los bear markets, por otra parte, pues todas estas operaciones se ven reducidas y entonces este tipo de negocio se contrae. Si bien las contracciones no suelen ser dramáticas, pues por ejemplo la línea de datos de mercado es bastante recurrente y depende de suscripciones principalmente. Por último, como hemos indicado, tendríamos un riesgo de país latente. No se trataría de monopolios o oligopolios globales, sino que estarían expuestos a países concretos, normalmente a un solo país. Aunque hay empresas como Euronext que tienen exposición o que gestionan distintos índices bursátiles de Europa. Aquí, bueno, resumo un poco lo que ya indiqué anteriormente. Veo que hay varias formas de exponerse a este sector, aunque en realidad estaríamos hablando del mismo tipo de compañía. Creo que a nivel de mentalidad, pues se pueden realizar tres tipos de exposiciones. Tenemos la exposición como un puente de peaje a largo plazo, es decir, el crecimiento del Nasdaq, de la economía estadounidense en general o del S&P, pues vamos a obtener una porción de este crecimiento mediante este puente de peaje que toma una porción de las operaciones que se realizan en el mercado y que está vendiendo estos datos cada vez a un precio superior a los operadores de mercado. Por tanto, a largo plazo es muy previsible que genere valor. Una segunda forma de exponernos, si bien las características serían las mismas, las del exchange, creo que la situación económica pues tiene como consecuencia que la forma de exponernos al Hong Kong Stock Exchange sea distinta, caiga sobre unas presunciones distintas. En esta ocasión pues, he tenido una falta de ortografía en Stock Exchange, pero bueno, ahí veis que podría corregirse. Sería una situación temporal. ¿Por qué? Porque en Hong Kong hemos visto varios años unas salidas de capital importantes. La confianza, digamos, en las autoridades chinas ha disminuido por parte de los operadores extranjeros, pues entiende que pueden producirse arbitrariedades que podrían afectar potencialmente a las empresas, como ya hemos visto en el pasado. Bueno, algunas de las empresas que se han encontrado en el centro del huracán pues han sido Alibaba, por ejemplo, o la propia Tencent, por distintos comportamientos de su líder o por que la economía china en definitiva se supedita
a distintas opciones ideológicas o éticas impuestas desde el sector político, básicamente. O las cuestiones que se pretenden acerca de la sociedad se moldean con independencia de criterios de carácter económico. Como esta bolsa está pasando por un mal momento, si bien, bueno, no es que haya descendido mucho los índices, esta empresa, los beneficios que ha obtenido se han mantenido más o menos constantes, incluso han crecido en estos últimos años. ¿Esto qué quiere decir? Que si vuelven los caudales de capital, si la bolsa se revaloriza y entramos en un bull market en Hong Kong, pues este tipo de empresas se beneficiarían mucho. Además, no tendrían el riesgo de quiebra o de disrupción tecnológica o de pues este tipo de cuestiones relacionadas con el gobierno que pueden tener otras empresas. Sería una exposición más soft a la economía china y el beneficio no tiene por qué ser inferior. Es una muy buena empresa, tiene unos márgenes estupendos y ha crecido a lo largo de la historia exponiéndose a este crecimiento de la economía china y sus relaciones con el capital extranjero que se canalizan en Hong Kong. Por último, tendríamos otro tipo de compañías. En este caso sería semejante a la opción 1, al Nasdaq y al S&P, pero con unas características distintas. En este cuadro yo mostraría pues la bolsa de México, por ejemplo, o la bolsa de Polonia. Si bien, pues en algunos aspectos son países que están creciendo bien, que son avanzados y tal, pero creo que tienen un crecimiento, un nivel de crecimiento y un nivel de riesgo bastante superior, por ejemplo, al de la economía de Estados Unidos, que está mucho más asentada y que, bueno, sí tiene un crecimiento a largo plazo, pero no es un crecimiento tan fuerte y bueno, y el riesgo es mucho más reducido que el de estas compañías expuestas a unos países como Polonia o México que bueno, pues tienen una problemática más compleja y un poder geopolítico mucho más reducido. Aquí he traído a colación un ejemplo. Si bien el London Stock Exchange tal vez no sería un ejemplo muy bueno a nivel de distribución de estas líneas de negocio, porque es la empresa que más ingresos obtiene porcentualmente del apartado de Data Analytics, es decir, es la empresa que vende mejor sus datos, que los vende a un precio más caro en comparación con otros stock exchanges. Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos un poco cómo se distribuiría los ingresos. Por una parte tendríamos la pata de Data Analytics, que son la utilización y la comercialización de los datos que tiene el London Stock Exchange debido a la gestión que hace de las operaciones de los distintos actores de mercado. En segundo lugar tendríamos el Capital Markets, que bueno, estaría relacionado con las empresas que realizan una IPO o que cotizan a largo plazo en el mercado, o pues también las comisiones o los ingresos que proceden de las operaciones de los operadores de mercado, como serían pues los propios brokers o los market makers. Bueno, aquí tendríamos también la distribución de otra compañía de las que he comentado, del Nasdaq. Vemos que la distribución es bastante distinta. En este caso, la porción más amplia de la P&L tiene que ver con el acceso a la plataforma de mercado, digamos. Y bueno, aquí te distingue los distintos conceptos que se incluyen en esta pata de negocio. Vale. Pues bueno, esto sería un poco todo. Y ahora vamos a ver distintas compañías
de las que hemos mostrado anteriormente en este mapa. Vamos a valorar algunas de estas compañías para que la veáis con mayor claridad. Bueno, en primer lugar tenemos la bolsa de Alemania, el Exchange de Alemania. Como vemos, ha tenido un rendimiento bastante bueno en los últimos 19 años, un 10% anualizado, que no es moco de pavo. Ahora en Twitter hay gente que dice que obtiene un 20, un 30% de manera sencilla, lo cual es una locura. Pero un 10% anualizado, siendo realista, es una ganancia bastante razonable, bastante buena. Y con un riesgo además comedido, porque este tipo de empresa, como hemos indicado, pues tiene un riesgo bastante reducido. Es una empresa que ha ido muy bien, no ha dejado de crecer sus ingresos. Los márgenes de beneficio, algo que me interesa especialmente. Vemos que han sido márgenes de beneficio que se han mantenido de manera casi constante por encima del 40%. Y bueno, vamos a ver cómo ha repartido la caja esta empresa. Pues bueno, en el empleo de capital, en las empresas europeas tenemos normalmente una prevalencia de los dividendos. En América es más usual repartir dividendos y también recomprar acciones. Y aquí vemos cómo la empresa da un dividendo creciente. Quiero ver qué yield da. Deutsche Börse. Pues la empresa está dando un 2%, lo cual no está mal sabiendo que estamos ante un dividendo creciente que probablemente pues va a seguir aumentando en el futuro. Y en cuanto a valoración, imagino que será exigente. Exactamente. Tenemos una valoración exigente de 20 veces beneficio y de 15 veces EBITDA, pero como he indicado, pues aquí tenemos una prima por la duración del negocio que se estima que no va a desaparecer en ningún caso, sobre todo en países tan seguros como Alemania, que está pues ahí en el corazón de la OTAN, y no van a dejar que tenga problemas de tipo militar, lo cual podría afectar a otras naciones que tengan exchange y que tengan un descuento por estas cuestiones, porque el riesgo se centra más bien en el país en que se encuentra y en las condiciones de este país. Alemania sí tendría un riesgo pues de decadencia económica, por denominarlo de alguna forma, ya que ahora mismo pues es la líder de Europa, sobre todo en el sector industrial y demás, y ha mostrado bastante debilidad en la parte del último ciclo económico. ¿Por qué? Porque es una empresa muy expuesta a es una empresa, no, perdona, es un país muy expuesto al el flujo de las materias primas, es decir, a los cambios de precio en las materias primas. Pues el sector industrial está muy expuesto a las materias primas y pues con estos procesos inflacionarios que se han dado en los últimos años y que ahora se están reavivando, al parecer, ya tenemos el petróleo por encima de 90, el oro en máximos históricos y demás, pues entonces podría potencialmente volver a sufrir los PMI, sobre todo con unos tipos de interés tan elevados. Se está dando en cierta medida un proceso de esta inflación, cierto estancamiento económico que apreciamos sobre todo en el sector industrial con pues este proceso de crecimiento de los precios. Vamos a ver un poco el Investor Relation de la empresa. Yo lo que hago a la hora de mirar una empresa, si me interesa, en primer lugar es ver las características de la empresa y del sector, que en este caso serían unas características semejantes entre todas las empresas que hemos observado anteriormente. Posteriormente veo a grandes rasgos cómo se ha comportado a nivel de finanzas y a nivel de precios en una plataforma de este tipo como TKR, pero el proceso más importante pues empieza ahora, ¿no? Si quiero invertir en una empresa, tendría que profundizar en los informes anuales y en los informes trimestrales para entender
sus características específicas y cómo está gestionada. Vamos a ver, a irnos al último informe anual. Ah, vale, está aquí. Está aquí. Quiero ver el informe en PDF. Aquí está el informe anual de la compañía. ¿Qué podemos ver en el informe anual? Podemos ver pues quiénes son sus directivos, cuánto están cobrando, qué porcentaje de acciones tienen, aunque ya adelanto que en este tipo de empresas el porcentaje de acciones suele ser muy reducido y el desempeño de la empresa por lo general es bueno, es decir, no tiene tampoco una relación muy elevada en este caso. Podemos mirar si da algún guidance. A ver si encuentro algo. Aquí habla un poco de la estrategia y cómo es la situación de mercado. El ambiente de mercado en el que operamos es bastante dinámico. Esto se aplica no solo al mercado, a los mercados en sí mismos, que nosotros organizamos y operamos a través de nuestra plataforma. El ambiente competitivo como infraestructura de operador de mercado está en flujo permanente. Los proveedores, el panorama de proveedores de mercado se ha consolidado drásticamente en las pasadas décadas, lo que nos ha permitido mantener una posición de fuerza a los que seguimos en la infraestructura de mercado. Bueno, esto no viene más a comentar lo que estaba diciendo anteriormente. Estamos ante una estructura de mercado oligopolística, monopolística en los distintos países en los que dominan estos índices y por tanto esta posición de liderazgo pues es capitalizada por las empresas que han logrado consolidar el mercado. Y en este caso pues sería la bolsa de Alemania, pues sería una de ellas. Dice, nosotros tenemos que continuar expandiendo nuestro liderazgo en el mercado europeo y como un proveedor integrado en los mercados. Vamos, aquí te indican también hacia dónde pretenden crecer. Normalmente el crecimiento se produce con distintas adquisiciones. Aquí lo dice, hemos logrado crecimiento orgánico y también hemos apuntado a distintas adquisiciones. Nos vemos como una compañía híbrida de tecnología y de servicios financieros con un alto grado de integración y diversificación en la cadena de valor. Y aquí muestra algunas de las características que he estado comentando anteriormente. Es un modelo con gran escalabilidad, con baja reinversión. Es decir, la escalabilidad en este caso, aunque aquí no te lo dicen, depende en parte pues del funcionamiento de la economía en la que proveen estos servicios de mercado. Un bajo riesgo, sí, un perfil de bajo riesgo, en esto totalmente de acuerdo, y baja intensidad de capital. Esto es clave, esto es lo que permite que otorguen este dividendo creciente conforme el modelo de negocio va mejorando sus beneficios y sus ingresos. Es decir, estamos ante un tipo de empresa, por una parte, que opera en un sector que se vale de la tecnología, de la mejora tecnológica, pero que a la vez no tiene riesgo de disrupción.
por la propia estructura de mercado, que hace que los distintos operadores de mercado tengan más confianza y tengan más incentivos para participar de este tipo de exchange ante otras posibles alternativas que pudieran aparecer. De todas formas, el coste de generar una alternativa sería enorme, y por eso son mercados que están tendiendo al monopolio en casi todos los lugares. En Estados Unidos pues conviven varias alternativas, pero teniendo en cuenta los grandes capitales que llegan a Estados Unidos, pues es de todo lógico que estén el NYSE y el Nasdaq, por ejemplo, o el Over the Counter Markets, el OTCM, la empresa OTCM, que opera pues los mercados, las empresas no listadas en mercados. También dice, esta no es nuestra única proposición a nivel de ventas en la competición internacional, pero sino que también tenemos bases para un crecimiento atractivo a través de nuestro modelo de negocio. Bueno, esto es un poco anodino lo que están diciendo, no tiene tampoco más sentido del que ya hemos mostrado anteriormente. Y aquí quiero ver, dice que han excedido sus objetivos financieros para el año 2023. Esto es bueno, esto habría que ir comparando a lo largo del tiempo. Si es algo que han hecho en el pasado, pues si lo han hecho en el pasado es más probable, a mi juicio, que cumplan con su guidance a futuro. Dice que han tenido que revisar al alza el guidance en varias ocasiones durante el año 2023. También es bueno. En todo caso, aquí están hablando del pasado. Vale, la nueva estrategia se denominaría Horizon 2026, que fue publicada el 7 de noviembre. Vale, pues vamos a ver la estrategia Horizon 2026. Deutsche Börse. A ver qué estrategia tiene de crecimiento de cara a futuro. Esto sería bastante interesante, a ver si tienen un target concreto. Dice, en el Investors Day del 7 de noviembre presentamos la estrategia de crecimiento, la estrategia New Horizon 2026. ¿Cuáles son los principales elementos? Pues seguir creciendo de manera orgánica un 7% anual hasta 2026. Está muy bien, está bastante bien un 7% anual, teniendo en cuenta además que es probable que lo excedan, si lo han excedido en el pasado. Completar la adquisición de SimCorp, contribuyendo un 3% anual de crecimiento. SimCorp, ¿qué es? SimCorp es una empresa danesa que proporciona software y servicios a instituciones financieras como gestores activos, bancos. Vale, es una compañía que tendría relación con el negocio core de la empresa. Sería generar nuevas sinergias y seguir creciendo de manera inorgánica, como han comentado. Tendría sentido. Vale, la nueva inversión en soluciones de gestión, del segmento de soluciones de gestión, es un pilar estratégico con el que lograr potencialmente un alto crecimiento e ingresos recurrentes. También indica que quieren expandir la posición como líder en el área de plataformas digitales y que van a refinar el empleo del capital utilizando más recompra de acciones. Esto es interesante. Empezando en el año 2024 con un volumen de 300 millones. Vamos a ver qué supone esto para la empresa. ¿Qué ha hecho anteriormente? ¿Qué tipo de recompra ha hecho anteriormente? ¿Y cómo podría afectar? Ha hecho muy pocas recompras, es interesante. La empresa apenas ha hecho recompras. Como hemos visto, prácticamente el empleo de capital se ha centrado más bien en los dividendos, también en el repago de deuda. Si bien, bueno, pues aquí se ha generado algo de deuda, probablemente proveniente de estas adquisiciones que ha comentado la compañía, en efecto.
está realizando distintas adquisiciones. Aquí tenemos una grande que dicen que va a contribuir un 3% anualizado al crecimiento de la compañía, lo cual es interesante. Y bueno, si en el futuro va a modificar esta forma de emplear el capital, y aparte de los dividendos, que imagino que no serán tan crecientes si hacen recompras, pues se van a producir recompras, que a mí me gusta más, es una forma que me gusta más de emplear el capital. Y bueno, en definitiva parece que no está cara, van a crecer en torno a un 10% anualizado, en torno a un 10% anualizado, e históricamente cuánto han crecido, vamos a ver. Han crecido un 9, un 6, un 3, un 6, un 12, un 17, un 16. Sí, más o menos estaría en su media histórica. Han tenido unos años más débiles antes del COVID. Posteriormente han crecido un poco más. Pero bueno, parece que va a crecer un 10% anualizado, lo cual es bastante razonable. En cuanto a rendimiento total a este crecimiento, se le sumaría pues el reparto de dividendos, que como hemos visto estaba ante un 2% de yield, y aparte las recompras que esperan hacer a futuro y que van a ser unos 300 millones en el Q1, si no recuerdo mal. Exactamente, con un volumen de recompras de 300 millones en el Q1. Sería, bueno, si lo anualizamos, lo cual sería muchísimo, serían 1.200, no creo que hagan tanto, porque el beneficio operativo son 2.600. No creo que puedan cumplir con este volumen, porque entonces tendrían que renunciar al dividendo, dejar de repagar deuda, y me parece poco interesante con los tipos de interés tan altos que hay en la actualidad. ¿Vale? Pero bueno, a nivel de valoración, evidentemente, si la valoramos con un PEG que ponderaría el crecimiento con respecto al beneficio actual, si está en 20 veces, pues estaríamos ante un PEG poco razonable, pero hay que tener en cuenta lo que comentaba anteriormente: la calidad que tiene el negocio y la durabilidad que tienen este tipo de negocios, que operan mercados monopolísticos o oligopolísticos, y que por tanto tienen un horizonte muy amplio por delante. Vamos a ver brevemente otra compañía de estas. Vamos a ver la bolsa polaca, la cual me interesa especialmente, al menos a priori, porque creo que Polonia es un país al que le queda mucho crecimiento por delante. A nivel de empresa, parece que el rendimiento histórico no ha sido tan bueno. Esto, bueno, puede deberse a múltiples circunstancias. Es verdad que la bolsa polaca ha ido mejor últimamente, pero tampoco ha tenido un rendimiento tan elevado. La economía está creciendo muy bien, y yo creo que esto va a terminar reflejándose a largo plazo bastante en sus empresas. Pero es cierto que, bueno, aquí tenemos cómo se producen ciertas oscilaciones en los ingresos, no hay un crecimiento tan amplio. Y a nivel de beneficios, pues también tenemos estas ciertas oscilaciones. No parece a priori que estemos ante un negocio tan bueno como el de la bolsa alemana. Y como el resto de bolsas, pues la mayoría de negocios de bolsa han ido muy bien. Sin embargo, si estimamos que esto puede cambiar de cara al futuro, la exposición a Polonia puede ser muy interesante, teniendo en cuenta que el mercado ya está descontando valoraciones mucho más bajas por este negocio. Evidentemente, como vemos, estamos casi en la mitad de valoración que la bolsa alemana. Me interesa ver un poco, a ver qué están presentando actualmente. Vamos a ver la página de relación con inversores. Esperemos que... lo he puesto en polaco, no, voy a darle para atrás, lo pongo en inglés. Vale, vamos a ver. ¿Qué es lo último que han presentado? Han presentado el Q4, es decir, ahora han presentado los resultados del año 2023. Vamos a ver si dan algún tipo de guidance. Quizás no sea una empresa tan bien gestionada, simplemente, no lo sé. Desconozco a la empresa, no la estoy siguiendo, pero estoy mirando últimamente el sector y me interesa.
A ver si en la press release dan algo de guidance. Vale, los ingresos. Esto es el Q3. Esto no es lo que quiero ver. No encuentro el Q4. A ver si aquí dicen algo. Parece que no están dando ningún guidance, sino simplemente explicando sus operaciones. Efectivamente. Tal vez simplemente es que no lo encuentro. Probablemente tengan una guía de beneficios y tengan unos objetivos. Habría que verlo. Estamos viendo aquí también había un cambio corporativo. Thomas Bardislowski. A ver quién es este señor. Las autoridades financieras polacas aprobaron a Thomas Bardislowski como presidente del management de la compañía Warsaw Stock Exchange, es decir, del Warsaw Stock Exchange, es decir, de la bolsa polaca. Polish Financial Supervision Authority, es decir, parece que no lo ha elegido la propia compañía, sino probablemente una autoridad nacional. Claro, aquí tenemos probablemente por eso no vaya tan bien la compañía, es probable. Tenemos que una agencia del gobierno, el State Treasury of Republic of Poland, tiene un alto porcentaje de acciones. Es habitual que distintos fondos soberanos, que el propio Estado esté de alguna manera participando en este tipo de compañías, porque son monopolios al final de los cuales depende gran parte de la entrada de capitales y de captación de fondos de las empresas del país. Sin embargo, me parece llamativo que una autoridad directamente elija al presidente del management de la compañía. Bueno, más bien sería que ha recibido la aprobación de esta autoridad. A ver quién es este Bardislowski. A ver si puede ser interesante. Está licenciado en finanzas y banca. Tiene un máster en la Universidad de Ámsterdam en finanzas internacionales. Ha completado los estudios en programas de gestión avanzados. Ha estado en Harvard. Empezó su carrera en el año 97. Negocios de brokeraje. Ha trabajado en Credit Suisse. En fin. No sabría todavía decir si va a ser un buen gestor o no. Por su experiencia habría que estudiarlo un poco. Pero bueno. En esta empresa, ya te digo, yo entiendo que la tesis principal se basaría en que la empresa va a ser un proxy del rendimiento, de cómo va a funcionar la economía polaca, como está ocurriendo en otras empresas. Si vemos, por ejemplo, el London Stock Exchange, pues va súper bien. El rendimiento es acorde al crecimiento de las operaciones de mercado, de las compañías que operan, que digamos cotizan en los mercados, y también de la cantidad de datos que venden a otras empresas. Si nos vamos al Nasdaq o al SP, vámonos al Nasdaq.
también vamos a ver el mismo tipo de rendimiento, súper elevado, en este caso de un 14%. Es algo que se repite, es una constante histórica, sin embargo aquí por no sé qué motivo, esto es algo que habría que indagar con mayor profundidad, pues la empresa no ha ido tan bien. Ha tenido unas finanzas bastante oscilantes y demás, aunque los márgenes siguen siendo márgenes espectaculares. Y bueno, a nivel de balance sí que tiene una situación muy buena. ¿Por qué? Porque tiene cero deuda. La compañía tiene cero deuda y además tiene una importante cantidad de efectivo y de inversiones a corto plazo. En total estaría en torno a unos 400 millones de LOTI. Por tanto, la valoración por PER incluso es que es más interesante de lo que parece porque tiene una caja neta importante. ¿Cómo está repartiendo el capital la compañía? Pues tenía un dividendo de en torno a una yield de un 6%, si no recuerdo mal. Pero un dividendo oscilante. Al mercado lo que le gusta en este tipo de compañías es que aunque no tenga un dividendo muy elevado, un dividendo creciente. Pero claro, como el desempeño de la compañía no está siendo creciente, pues en este caso está haciendo un dividendo oscilante. Y bueno, a nivel de recompra me parece que nos realizan, efectivamente, nos realizan recompra. La situación a nivel de balance de la compañía es muy buena. El horizonte del país o de la bolsa del país creo que puede ser bastante bueno. Y ya yo creo que la confianza o desconfianza en este tipo de negocios, en este negocio concretamente, reside más bien en cómo la gestionen la compañía, cómo la gestionen y cómo el gobierno polaco deja que sea gestionada para que al final los beneficios repercutan en el accionista. ¿Qué pasa? Que al final este tipo de compañías crecen en parte por un crecimiento también de los precios, por el aumento de la demanda de empresas que cotizan en bolsa o el número de transacciones o la venta de datos. ¿Y qué ocurre? Que tal vez no sea interesante para el gobierno que los precios aumenten. Que estos precios aumenten porque, bueno, esto lo que haría es que afectaría de alguna manera a las empresas que cotizan en bolsa y a otros operadores de mercado del país. Y tal vez pues es más interesante para ellos que se mantengan precios más bajos y aunque esto no beneficie a los accionistas de la compañía. No obstante, es una mera asunción, ¿eh? Probablemente no esté lo cierto. Si nos ponemos a indagar en los informes anuales encontraremos la causa de este desempeño que es un poco pobre para el sector donde se ubica. A pesar de ello, hemos de decir que aunque esté plana la compañía, solo con el dividendo ya te está pagando más de un 5% anualizado. Actualmente es más de un 6%. Si lo hubieran comprado más barata, hubiera sido en torno a un 8 o 9%, si no recuerdo mal. Por tanto, hombre, no está mal. No es que te haya rendido cero la compañía y desde luego tienes la certeza de que es muy poco probable que la empresa caiga. Mucho. Es decir, estamos ante una empresa bastante segura porque es una empresa que opera un monopolio y es muy sencillo que te siga pagando un dividendo y es probable también que mejore sus operaciones y aumente de precio, aunque esto ya pues estaría un poco a las circunstancias de gestión de la propia compañía y a cómo evolucione la bolsa del país. Vamos a ver por último, antes de terminar, vamos a ver la de Canadá. La bolsa de Canadá ha ido bastante bien, el exchange de Canadá, como podemos ver. Ha crecido también más de un 10% analizado. Es que es una tónica histórica. Es que miren la que mire, prácticamente ves que ha crecido mucho. Y que ha captado pues esos capitales que van aumentando mientras crecen pues las bolsas y mercados de los distintos países. En este caso los márgenes operativos que son incluso más brutales. Alcanzan en los últimos años más del 75%. Y los márgenes brutos son cercanos, bueno, superiores al 95%. Es una locura. Y a nivel de ingresos, bueno, sí que es una empresa que ha estado un poco oscilante. Cierto que aquí está el confinamiento y demás, es normal que haya caído.
que las operaciones se habrán reducido en principio, aunque después posteriormente hubo un gran repunte al alza. Y aquí yo creo que tiene que haber alguna adquisición que explique este crecimiento exponencial de los ingresos. Pues no. Sí que hay alguna adquisición aquí, pero no parece tan significativa como para que aumenten tanto los ingresos. Habría que profundizar en el informe anual, porque puede ser también que haya habido subidas de precios o bueno, una subida brutal del volumen en el mercado de Canadá, lo cual no encaja mucho con la situación que se está viviendo en el mercado, que bueno, es favorable, pero en comparación con la estadounidense, que ha crecido menos sus ingresos, pues no parece razonable que esta bolsa se haya comportado tan bien en 2022 y en el 2023, digamos. En cuanto a valoración, debería ser bastante elevada, exactamente. Es una valoración elevada, está unas 28 veces. Este BID está distorsionado. Vemos, aquí lo tenemos ya normalizado el año siguiente. Y bueno, pues un poco en la tónica de otras empresas que hemos comentado, en torno a su media histórica, de unas 20 veces beneficios, un EBITDA que es bastante superior a la media de la bolsa, pero a cambio pues tenemos una durabilidad y una calidad que al fin y al cabo pues se paga. Más adelante, probablemente en otro programa, pues investigaré a fondo una de estas empresas que actualmente no conozco, que conozco de una manera muy superficial, porque me parecen potenciales inversiones interesantes de cara al futuro, como podría ser la propia compañía Verisign, que participa también en un sector monopolístico, como es la venta del monopolio.com y .net al por mayor. Y por cierto es una compañía que ya comenté y que podéis revisar esta tesis o esta mini tesis de inversión en el propio canal. Y sin más dilación, pues me despido de ustedes. Si os ha gustado el contenido, os pido que os suscribáis al canal, que le deis me gusta y que compartáis el contenido con vuestros amigos o con personas interesadas en el mundo de la inversión, a los que pudieran interesarles este contenido. Y os doy muy buenas tardes y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta luego.